Buenas noches, mi nombre es Joan Sebastián Méndez y voy a exponer sobre las principales estructuras del sistema nervioso periférico. En primer lugar, sobre los pares craneales. Según Castaño S. 2018, en la exploración física de los pares craneales, podemos darnos cuenta que son 12 pares de troncos nerviosos que se originan en la superficie encefálica. Luego tenemos una clasificación de los pares craneales. En primer lugar, tenemos los pares sensitivos o aferentes. En segundo lugar, los pares motoros o eferentes. Y en tercer lugar, los pares mixtos. Es importante que tengamos en cuenta que estos núcleos o pares ya mencionados se encuentran situados del lado del neuroeje, derecho o izquierdo, y tienen un origen aparente en el nervio craneal. Un ejemplo de estos son los núcleos correspondientes al facial del lado derecho, que inerva estructuras de la hemicara derecha y se encuentran situados al lado derecho del puente. El cuarto par es el único que se cruza después de su emergencia del tallo cerebral para inervar el lado opuesto a su núcleo de origen. Es muy importante saber que todos los núcleos motores craneales de donde se originan fibras nerviosas son destinados a la musculatura estriada voluntaria. Se llaman núcleos motores somáticos y reciben fibras corticonucleares del hemisferio cerebral opuesto provenientes del área motora corticonuclear localizada en la parte yusta cisural del giro precentral o circunvolución frontal ascendente. La clasificación de los pares también la podemos ver como, como ya lo explicaba, núcleos motores, pero vamos a pasar a una imagen que nos da una mayor apertura a lo que pasan estos pares. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar la corteza, donde esta corteza, ¿qué hace? Controla los movimientos del dedo, tobilla, rodilla, cadera, tronco, muñeca, dedos, bueno, pulgar, cuello, diferentes partes pues, del cuerpo de lo que nosotros utilizamos. Bajando vamos a encontrar una cápsula interna, luego un pedúnculo y luego una protuberancia. Si ustedes se dan cuenta, en el redínculo encontramos el par 3. En, el, en la protuberancia vamos a encontrar par 5, par 7. Luego, en esos nervios que bajan de la protuberancia a la decuación de las pirámides, encontramos pares como par noveno, par décimo, par 11 y par 12. Vamos a encontrar un piramidal cruzado en la parte inferior izquierda, luego una médula espinal, una discusión de las pirámides y un piramidal directo. Seguido a esto, en la misma imagen vamos a ver un aspecto lateral de la corteza general para mostrar proyección topográfica de los centros motores esclemáticos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que existe una vía visual y auditiva, vía temporoportina, ¿sí? Vía sensorial, piramidal de nuevo, vía frontoportina y vía frontotalámica. Y pues esta parte tiene una parte posterior y una anterior, donde existe una sección horizontal a través de la cápsula interna para mostrar la
la forma en la que están situadas las vías principales. Está la adecuación y la decuación tiene algo que se llama aspecto ventral del tallo encefálico, mostrando adecuaciones o decuaciones de la parte eh, piramidal o de pirámides, ¿sí? Estas figuras que se encuentran al lado derecho, lo que están haciendo es explicar cuáles son las funciones de esos pares craneales que ya se mencionaron. Miren, lo que es destacable de estas fibras piramidales es que se unen con la corteza cerebral a los núcleos motores somáticos. Proceden del hemisferio cerebral opuesto y aparte se verifica la adecuación de las mismas poco a poco a distintas alturas del tronco encefálico. Tienen un nivel aproximado entre sus partes que se encuentra situado en el núcleo motor a que están destinadas. Entonces, vamos a encontrar una imagen donde primer par se refiere al funcionamiento olfatorio, el segundo par llamado como par óptico, o bueno, el primer par se llama olfatorio, el segundo óptico, el tercero oculomotor, y pues ahí están todos los músculos del ojo. El 4 se llama troclear y es pues es troclear, pero está conectado con el oblículo posterior. El par quinto es basado en el núcleo accumbens. El par, bueno, y también es importante mencionar que hay un trigémino de la sensibilidad de la cara, en el caso de las mujeres senos, dientes y entre otros. Luego está el par sexto, que es el par facial, que son los músculos de la cara, ¿sí? ¿Qué pasa con estos músculos de la cara? Pues son controlados por esa parte facial. Eh, Luego vamos a pasar al par, ese es el par sexto, el par facial. Luego vamos a pasar al par séptimo, que es el par auditivo, ¿sí? Coclear vestibular. Digo, par octavo, disculpen. Seguido de esto, vamos a pasar al par noveno, que es el glosofaringio, ¿sí? Que es la sensibilidad de la parte posterior de la lengua, amígdala. Luego vamos a pasar al décimo par, que es el vago, que es motor, corazón, pulmones, bronquios, ¿sí? Parte sensorial del corazón, de los pulmones. Al par 11, que es el espinal trapecio, perdón. Y luego vamos a pasar al par 12, que es el hipogloso, músculos de la lengua, ¿sí? Es importante que sepamos que el par sexto está asociado pues a la parte de nermomasticador, ¿sí? Que son los músculos de la masticación, ¿sí? Músculos conocidos como músculos de la masticación. La imagen, pues, está un poco pequeña, pero en esta fuente de Castaño S 2018, Sistema Nervioso, Exploración Física de los Pares Craneales, número 2, volumen 21, pueden encontrar la imagen de forma agrandada, ¿sí? Entonces, esta imagen desde su emergencia tiene un neuroeje, los nervios canales tienen un trayecto intracraneal variable en longitud y están más o menos próximos los unos de los otros. Después de esa proximidad, salen por la cavidad craneana
que son orificios específicos que encontramos pues en la base del cráneo. Desde el punto de vista semiótico, semiológico, eh, bueno, más semiológico que semiótico, pero pues se refiere a semiótico en este caso pues debido a los textos que hay. Eh, Se dice que es impredecible conocer estos trayectos, ¿sí? Pues en algunos casos tienen una orientación importante para localizar algunos sitios de lesión simultánea que afectan pares craneales, donde se pueden crear diferentes tipos de síndromes. Entonces, un ejemplo es en el seno cavernoso se encuentran situados muy próximos entre sí, pues el par 3 y el par 4, o sea, la rama ostálmica del quinto y del sexto de los pares craneales. Sí, entonces estas son las regiones que se afectan en caso de sufrir eh, algún tipo de síndrome. Recordemos que los síndromes no son lo mismo que una enfermedad psicopatológica, psicológica, sino es más bien afecciones en las partes cognitivas o en el estructuramiento cognitivo del cerebro de algún sujeto. La clasificación de los pares pues, craneales sigue. Está en esta imagen pueden observar que está en la parte superior, pues lo motor ocular común, que hace parte del par 3, lo patético, que hace parte del par 4, lo, eh, lo talámico, ¿sí? El motor ocular externo en el par sexto, la arteria y el seno cavernoso. ¿Sí? Pues esta imagen muestra cómo se dividen los pares y también cómo hacen, cómo realizan un funcionamiento en conjunto con las partes talámicas. Entonces, vamos a hablar. Está el ángulo pontocerebeloso, que es el sitio donde están prácticamente adosados el séptimo, el octavo par y muy próximos a ellos el quinto y los sextos pares. Entonces, A punto A, nervio olfatorio. Son las prolongaciones de las células olfatorias de la mucosa nasal. Se tamizan a través de la lámina cribosa del etmoides. Luego sigue el nervio óptico, que pasa por el agujero óptico junto con la arteria oftálmica. Luego sigue el motor ocular común, coclear y aductor, que alcanzan la órbita respectiva por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal del lado correspondiente. Luego sigue el trigémino, que es la rama oftálmica, que sale por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. La rama maxilar por el agujero redondo y la rama mandibular por el agujero oval. Facial y auditivo pasan por el conducto auditivo interno. Luego sigue el glosofaringeo, vago o neumogástrico y accesorio o espinal, los cuales salen del cráneo por el agujero yugular o rasgado posterior, muy próximo al punto donde el seno transverso se continúa con el golfo de la yugular interna. Luego sigue el hipogloso, que atraviesa el agujero condilio anterior. Lo siguiente es la numeración de los pares craneales. Entonces, para hacer un resumen, el nervio olfatorio es el primer par, según lo explicado en la imagen. En segundo lugar, el nervio óptico es el segundo par. Luego, en tercer lugar, pues los nervios motor ocular común patético troclear y motor ocular externo adcuncen están en el par 3, 4 y 6. Luego sigue el nervio trigémino en el par 5.
luego el nervio facial en el par 7, el nervio estatoacústico en el par 8, los nervios glosofaringios eh, o el nervio vago, como bien lo conocemos, en el par 9, 10 y 11. Y luego el nervio hipogloso es en el par 12, o sea, último par. Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Cómo está la numeración de los pares craneales. Luego siguen los ganglios asociados, pues en esta imagen se encuentra los ganglios asociados a los pares craneales son los siguientes. Si observamos esta imagen en la parte izquierda, hacia el lado del parasimpático, encontramos el ganglio ciliar cerca del par 3 craneal. Luego vamos a encontrar el ganglio eh, pterigopalatino, ¿sí? En pues el par séptimo craneal, luego el ganglio óptico en el par noveno craneal y el ganglio submaxilar en el par décimo. Si se dan cuenta, el ganglio submaxilar se encuentra muy cerca del hipotálamo. Los pares espinales. Y con esto terminamos la exposición. Entonces, los pares espinales son nervios raquídeos. Ramón G. 2008. Entonces, estos son parte constituyentes del sistema nervioso periférico. Son axones de las neuronas que básicamente se basan en la unidad constituyente de los nervios, donde terminan envueltos en una combinación de diferentes capas de tejido cognitivo. Entonces, aquí vamos a encontrar una imagen donde vamos a ver el epineuro, ¿sí? En los nervios raquídeos. Este es un nervio, ¿no? Entonces, hay una parte de este nervio, eh, de los pares espinales, que se llama epineuro, luego sigue el tejido conectivo, los capilares sanguíneos, endoneuro, las células de Schwann, el axón, el fascículo nervioso y el perineuro, ¿sí? Esto en definitiva se conecta por medio de axones, perdón, que constituyen una pequeña fracción del volumen del nervio. La mayoría de ellos está constituido por vainas de mielina y las capas del tejido conectivo, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, ¿sí? Esa es como la composición de este tipo de nervio. Entonces, en esta imagen, pues vamos a encontrar eh, los diferentes, la distribución que se tiene de estos nervios, pero antes de eso voy a comentar que existen 31 pares que se originan en los segmentos de la médula espinal de los nervios ya mencionados, que se conectan mediante dos raíces, una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva. Cada nervio espinal o raquídeo se une en dos puntos distintos a la médula espinal. Tiene una raíz posterior y una raíz anterior. Las raíces posterior y anterior se unen para formar el nervio raquídeo. Como la raíz posterior contiene fibras sensitivas y la raíz anterior contiene fibras motoras, un nervio raquídeo, ¿sí? Es en realidad un nervio mixto, ¿sí? Vamos a ver su distribución. Se distribuyen en 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales y 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y par de nervios cosigios. Es importante pues saber que en esta parte de los nervios cervicales son de gran importancia en el tema de la conexión entre la médula ósea y pues lo que se conoce como el hipotálamo y el resto de partes del cerebro hacia la parte eh, del cuerpo.
Los nervios tienen dos propiedades fundamentales que son la excitabilidad y la conductividad. La excitabilidad se manifiesta por medio de la capacidad que tienen estos de reaccionar con movimientos vibratorios frente a diversos estímulos como la luz, el frío o el calor. La conductividad es otra propiedad de las fibras nerviosas, donde los movimientos vibratorios producidos por los estímulos van a generar impulsos que son conducidos desde un punto a otro del organismo. La dirección de la conducción de un nervio sensitivo aferente es centrípeta y la de un nervio motor eferente es centrífuga. Es decir, una busca ir hacia afuera y otra busca ir hacia adentro o hacia la parte central. Los nervios mixtos poseen ambos tipos de conducción. Están en primer lugar, como lo pueden ya ver en la imagen, pues hay ganglios de raíz dorsal, raíz ventral y nervios espinales, pero entonces están todo esto o esta imagen explica que existen nervios sensitivos que transportan los impulsos nerviosos desde los órganos receptores externos hacia el sistema nervioso central. Están los nervios sensitivos somáticos que conducen los impulsos desde la piel y los músculos esqueléticos, mientras que los nervios sensitivos viscerales lo hacen desde los órganos internos. Los nervios sensitivos son aferentes o centrípetos, puesto que el impulso te transmite desde la periferia del organismo hacia el centro. Están los nervios motores, que son los que llevan señales nerviosas o se refieren a señales nerviosas desde el cerebro a los órganos afectores. Los nervios motores somáticos llevan los impulsos hacia los músculos voluntarios, que reaccionan mediante contracciones. Los nervios motores viscerales lo hacen hacia las glándulas y hacia los órganos viscerales. Se comportan como eferentes o centrífugos, puesto que los impulsos parten desde los centros nerviosos hacia la periferia del cuerpo. Y están los nervios mixtos. La mayoría de nervios, pues, son mixtos y aquellos, y la mayoría de nervios que son mixtos son sensoriales y en algunos casos motores. Los nervios mixtos en general transportan impulsos, ¿sí? Tanto del sistema nervioso somático o motor. La parte del sistema nervioso que produce la comunicación entre músculos y el sistema nervioso central, como del autónomo visceral, la parte del sistema nervioso que produce la comunicación entre el sistema nervioso autónomo y los viscerales. Entonces es importante que entendamos que desde este punto de vista se puede decir que dentro del nervio puede haber fibras aferentes y eferentes somáticas y fibras aferentes y eferentes viscerales. Entonces, no siendo más, eh, se cierra la exposición con las referencias Castaño S. 2018, Sistema Nervioso, Exploración Física de los Pares Craneales. Número 2, volumen 21, de la página 82 a la 91. Ramón G. 2008, Sistema Nervioso Periférico. Número 1, volumen 1, página 10 a la 18. Y pues la parte de los recuperados de las imágenes observadas durante esta exposición. Feliz noche, gracias.